Noticias, las redes sociales, YouTube, de repente se nos cae el YouTube, pero inmediatamente lo subimos nuevamente. ¿Te acuerdas de antes los teléfonos? Oye, yo me acuerdo, Sebastián, en Concón tenía un familiar y yo veía, pero era chico, y había un teléfono que para llamar había que hacerle así. Ah, claro, Espérate, ¿cómo avanzan las cosas? ¡Oh, qué terrible! Estamos hablando de los inicios de los 80, va a ser honesto, digamos, ¿eh? Sí, ¿no? Y estas 3 décadas nos ha visto ver de todo, pues, desde el teléfono de 4 kilos hasta estas cosas. Hoy día es que verdad, eso. Sí. Esos zapatos enormes, ¿verdad? Oye, ahí está nuestro... En pantalla lo ponemos inmediatamente, no hay problema. Lucas Cáceres, que es comentario político, el que hace habitualmente, kinesiólogo, dirigente social de Valparaíso, político, dando explicaciones. Celebrando las buenas noticias también. Celebrando las siempre buenas hay de todo un poco. Ya, perfecto. Oye, ya, ahí está, entonces, estamos recién partiendo. Hay tanto que hablar. ¿Cómo estuvo la Navidad? Que eso me interesa mucho, porque es un tema familiar. Ahí, bien regaloneado, tranquilo con la familia. Así que celebró una festividad más. Yo la verdad no soy tan revoltoso para el tema de la Navidad, sí es una buena junta familiar. Ya, ¿no eres muy revoltoso? No. ¿Hay que ser revoltoso, dices tú? Sí, hay gente que carretea Navidad, po. Es verdad. Las familias que lo dan todo en Navidad. Hacen como una fiesta familiar y después se mandan a cambiar. Una tradición muy chilena, ¿eh? Como yo de repente he visto, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos o en otros países, no se da tanto eso de hacer una festividad como nosotros hacemos la Navidad, de que nos quedamos a las 10 cenando, que después vienen unos tragos y todo eso, no se da tanto en otros lados. Sí. Bien de nuestra cultura. Ya, pero bueno. Buena cosa. Los políticos en términos generales, peorlas también para la Navidad, me imagino, familiar. Me imagino. Ay, hablando de política, es lo que vamos a abordar a continuación. De eso se trata este análisis desde la perspectiva de nuestro amigo Lucas. Ya, pues, partamos con comunes. ¿Qué pasó con comunes? ¿Qué pasó con el CERVEL? ¿Qué pasa con los dos diputados que están en ejercicio? Cuénteme. Ya, pues partamos por el tema más complejo. Bueno, ya cierre de año, así que este tipo de cuestiones de alguna manera van cerrando un poco cómo se ha dado la dinámica en la política. ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a la solicitud de CERVEL para la disolución del Partido Comunes. Ahí ellos tienen varios elementos que han subsanado, otros que no, que han debido revisar. Incluyen también lo que significó en algunos momentos el tema de Karina Oliva. Sí. Los primeros años, entiendo, habían unos balances del 2018, 2019 que se lograron corregir, subsanar de alguna manera, pero aún queda pendiente ahí el 2020, 2021, 2022, que hay varios elementos que son reiterativos, y entiendo que a partir de ese argumento donde CERVEL se toma y dice, oye, acá hay una falencia administrativa al respecto de la rendición en cuanto a los balances, que ya no va para poder seguir sosteniendo un partido político. ¿Qué decir? Yo creo que es una triste noticia, primero para el Frente Amplio, porque ellos componen parte de nuestro conglomerado desde su inicio, en algún momento cuando fueron movimientos, después con la incorporación cuando ya se constituyeron como partido. Pero me parece que, como bien ha dicho el presidente, y nosotros hemos también reiterado ante este tipo de situaciones, hay que sancionar y condenar todo este tipo de eventos. O sea, hoy día, insisto, estamos sufriendo una desilusión hacia cualquier fe pública, hacia la institucionalidad, hacia los partidos políticos, que no nos podemos permitir que este tipo de cuestiones sigan de alguna manera enlodando lo que es la política en particular. Lucas, a ver, ¿cuál es el CERVEL le presenta al Tribunal Calificador de Elecciones, ¿no es cierto?, esta situación y solicita, digamos, su disolución. Ese es el... Claro, y ahí esquema. Tiene una participación activa también en virtud de lo hecho el Consejo de Defensa del Estado, que tiene como objetivo resguardar todo bien público. Ya.
o que tenga financiamiento público, en este caso como a través de la ley de partidos políticos hay un financiamiento hacia los partidos. Entonces en ese sentido actúa de manera activa para poder trabajar. Probablemente vayan a haber algunos elementos, quizá una denuncia, ir a trabajar a propósito de la investigación del Consejo de Defensa del Estado. Y hay un derecho a pataleo también, me imagino, ¿no? Una revisión del tema. Por supuesto, pero Comunes trae lamentablemente hace mucho tiempo este tema con Cervel, de años. O sea, finalmente cuando llega a este tema de la solicitud de disolución es porque es demasiado reiterativo. Entonces yo tampoco le quito la gravedad al asunto, pero también trato de diferenciar lo que tiene que ver ese tema administrativo versus el quehacer que tienen, por ejemplo, otras vocerías. Y yo en ese sentido relevo y destaco el trabajo, por ejemplo, de la diputada Camila Rojas. Sí. También desde los inicios del Frente Amplio, ya va en su segundo periodo, ha tenido un trabajo bien interesante en materia de educación. Además, también lo que significa como la Claudia articulación. Claudia Mix también, claro. Camila Rojas, bueno, ahí se sumaron un par de diputados más. Y hay una ministra, ¿no es cierto?, de Desarrollo... Javiera Toro. Sí, la ministra de Desarrollo Social. Sí. Sí, bueno, Javier Toro también ¿Qué habría pasado? Yo me pregunto, ¿qué habría pasado, no sé, si hubiese cambiado el sistema, no sé, presidencial, perdón, ¿cómo se llama? El sistema político, el sistema político, porque habrían perdido ahí la condición. ¿Qué habría pasado ahí? Porque se supone que cuando ya no pertenecen a un partido, ellos perderían el escaño, digamos. En las diputaciones. Las diputaciones, claro. ¿Qué habría pasado ahí? En el supuesto, porque no está... Sí, eso, mire, eso por ejemplo era parte de lo que tenía que ver con la aplicación de la ley, porque en caso de que eso hubiese pasado, que tenía que ver, imagino que te refieres como al proceso constituyente de que eso se hubiese logrado. Exacto. Eso tiene 4 años tenía para poder entrar en ejecución. Entonces todo eso hubiese tenido que entrar en tramitación y hubiese sido un proyecto de ley para poder ejecutarlo. No habría pasado nada. No habría pasado nada, la verdad. Ya. Oye, ¿qué tanto les afecta? En lo inmediato. ¿Qué tanto les pega esto de Comunes? ¿Se siente? ¿Es una sumatoria? Mira, desde nuestra perspectiva, hoy día estamos, como tú bien sabes, en la discusión de un partido único, en la formación de un partido único como Frente Amplio, y efectivamente estos son antecedentes que van a ser revisar probablemente por parte de nuestra dirección nacional, el Comité Central y por toda la base militante también sobre cómo seguir avanzando. Revolución Democrática también está en cuestionamiento. Es una situación compleja, pero tampoco, de alguna manera, yo me quiero quedar con la sensación de que son partidos que enteramente estén ligados como al ámbito de la corrupción o a la mala administración, porque no es así. O sea, yo creo que hay varios liderazgos, vocerías que han hecho un buen trabajo de cada uno de los partidos, relevada en el caso de Camila Rojas, lo que tiene que ver con el tema de educación, lo que tiene que ver con la tramitación de la ley de pesca, y ha hecho un trabajo importante también de articulación allá en San Antonio. En el caso de Revolución Democrática tenemos una muy buena gestión que ha tenido la alcaldesa acá en Viña del Mar, Macarena Ripamonti. Entonces tampoco quiero enlodar el trabajo de todo militante a propósito de algunas particularidades que por supuesto que hay que hacerse cargo, complejo, pero tampoco sepulturero, la verdad. Ya. ¿Cómo se viene el próximo 2024 políticamente hablando? ¿Hay acuerdos, hay pactos que se van a arribar a algún hecho concreto, digamos, a tu juicio? ¿Cómo ves eso? A ver, mire, yo aquí conversaba un punto hace poquito con unos compañeros sobre el lamentable escenario al que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué digo lamentable? Porque el gobierno del presidente Boric se ha visto todos los años con una o más elecciones en cada proceso. Eso significa que cada vez que de alguna manera se quiere llegar como a alguna propuesta de consenso, justo está este momento eleccionario que es muy de acumulación, donde mucha gente se aprovecha de estos elementos de impugnación, de aprovechamiento político, que de alguna manera más, digamos, impide llegar a un consenso. De hecho, hace que se separen aún más los caminos, y el próximo año nos vamos a encontrar con algo similar. Y creo yo que de alguna manera
la derecha ya lo ha hecho ver ahora. De hecho, terminando el proceso constitucional, habiendo salido en contra, lo primero que sale a decir todos los sectores de derecha es que no van a aceptar ninguna propuesta, no van a llegar a ningún consenso, no van a aceptar ninguna propuesta del gobierno. Pero ahí alguien salió a decir que por lo menos hay ánimo para el tema previsional, digamos, ¿eh? Veamos, llevamos en tramitación del 2022, en julio dijeron que no iban a negociar mientras estuviese el ex ministro Giorgio Jackson, ahora dijeron que no iban a estar en ninguna materia de discusión. Veamos hacia dónde va. A mí me parece de todo coherente que se trabaje una reforma previsional, sobre todo en contexto de que es una de las demandas más solicitadas por la ciudadanía, y creo yo que la propuesta viene a resolver varios factores importantes en materia previsional. Uno, lo que significa el tema de la informalidad, que hoy día como país somos uno de los países que tiene más informalidad si lo comparamos a nivel de la OCDE, y ahí es importante entonces incentivar el hecho de la formalidad, probablemente o de alguna manera dando cuenta de que con esta reforma va a aumentar también en este caso las cotizaciones y la pensión como tal. Y el otro es el tema de la solidaridad, que también tiene un aumento directo en lo que significa los pensionados actuales y los pensionados en un futuro, tanto en materia intergeneracional como intrageneracional, que también son cuestiones relevantes como para poder tener una mejor pensión. Si finalmente eso es lo que hoy día está solicitando la gente, y esto no se va a resolver solo con la PGU, que está bien, la PGU hay que aumentarla porque es una cuestión inmediata, material, que va a resolver de alguna manera como las dificultades que hoy día está llevando la ciudadanía, pero tenemos que pensar en un futuro. Y hoy día en un futuro significa mejorar el sistema previsional, y ahí creo que hay tres elementos importantes: la distribución como equitativa de recursos, en este caso el principio de solidaridad que se plantea con la cotización adicional, y el tema de incentivar que la gente cotice para poder aumentar la formalización. Y este proyecto está trabajando en ese sentido. Entonces, si la derecha se va a seguir como oponiendo al respecto, significa que no tiene ganas tampoco de hacer carne una mejora para la ciudadanía. Eso en materia previsional. Yo creo que también es importante trabajar en lo que es el pacto fiscal. Ahí hay varios elementos que de alguna manera nos van a permitir, tanto lo que tiene que ver con la distribución tributaria, que yo diría que el fondo que tiene el gobierno en cada uno de sus proyectos de ley es la distribución equitativa de los recursos. Y esto se refleja hoy día en la propuesta del pacto fiscal, pero también hablamos, por ejemplo, de lo que significa el control tributario. Venimos de vivir hace un par de semanas uno de los fraudes más grandes dentro del servicio de impuesto interno con estos 50 empresarios, y es muy necesario de que podamos fortalecer el control y la fiscalización en ese sentido, y el pacto fiscal incorpora varios elementos en ese sentido. Oye, y otro de los temas país que nos preocupa es el tema de la seguridad. Bueno, lo señalaba el subsecretario del Interior, Monsalve, hoy día, respecto a que, hay imágenes que decían que había un arma en el metro, ¿no es cierto? Una persona con un arma y con una especie de granada. Uh-huh. O sea, estamos llegando a estos límites donde Carabineros o PDI se defienden disparando, matando, y esto es una sumatoria, ya como que no nos estamos asombrando por estos hechos. ¿Cómo ves tú se acerca el próximo año en esta materia? Primero aclarar que se aclaró que eran de fantasía puede ser, porque no está actualizado. Sí. Esa es la noticia de la mañana, por lo menos. Sí. Lo que no deja de ser grave, porque finalmente en la escalada de violencia que hoy día estamos viviendo, en una crisis de seguridad, porque así es, independiente que es de fantasía o no, la percepción de inseguridad que uno vive al respecto cuando alguien te presenta una pistola o una granada, sobre todo en contexto de que hace menos de un mes, un poquito más de un mes, una persona le tiró una granada a un carabinero. Entonces, una carabinera. Uno lo ve de alguna manera como tiene factibilidad la cuestión. Sí, entonces, bueno, yo creo que ahí hay varios puntos que de alguna manera el gobierno ha ido realizando, pero yo insisto es que nos toca trabajar aún más integrado con los gobiernos locales. Yo creo que ahí las alcaldías tienen un trabajo importante que hacer sobre cómo trabaja con las comunidades en este sentido. Pero sin dejar de ver lo que tiene que ver también con el nivel central, es decir, la ley del reglamento de uso de fuerza, y hay un trabajo importante que hacer, la ley de control de armas. Son cuestiones que están en tramitación, que no hemos logrado concretar, y que más allá de los proyectos o planes como el plan de calle sin violencia que puedan tener efectividad, hasta ahora entiendo así ha sido en la región, necesitamos resolver cuestiones que son más del ámbito estructural. Y por supuesto que acá hay una correlación directa con el tema económico, y hay un trabajo también importante que hacer
Hay varias propuestas en ese sentido, así que yo espero que de alguna manera eso vaya resolviendo un poco el camino, pero es una situación bien compleja en materia de seguridad lo que estamos viviendo. Sí. Bueno, vamos a ver lo que pasa este fin de año, digamos, con la llegada masiva también de muchos turistas. Oye, a propósito, la ciudad de Viña del Mar volverá a contar con el lanzamiento de fuegos artificiales para recibir el 2024. Un total de 6 lugares se detonará la pirotecnia a lo largo de todo el borde costero de la Ciudad Jardín. Los puntos de lanzamiento estarán ubicados en Recreo, Caleta Barca, Avenida Perú, Muelle Vergara, Playa Los Marineros y Playa Reñaca. Buena cosa. De paso, digamos, para que cambiemos un poco el switch, sí, la política. Y tú cuando me hablas de los gobiernos locales, chuta, el próximo año viene recargado el tema, pues tú mismo lo señalabas, ¿no es cierto? Y ahí, ¿cómo va a estar el desafío de encontrar buenos políticos, porque son políticos, ¿no es cierto? Que enmienden, digamos, todo lo que ha enturbiado, digamos, la política este año. Sí, ahí hay desafíos importantes. Nosotros ahora hemos determinado como parte estratégica y prioritaria el poder disputar gobiernos locales, el poder apuntar a las alcaldías, porque entendemos que son los instrumentos, digamos, como la institución más cercana a la gente, que de alguna manera puede dar cuenta de lo que es una buena política. Yo insisto, acá en la región tenemos algunos ejemplos claros sobre una buena gestión. En el caso de Quilpué tenemos a la alcaldesa Valeria Melipillán, en Viña del Mar tenemos a la alcaldesa Macarena Ripamonti, en Vía Alemana también Javiera Toledo ha hecho un buen trabajo, la alcaldesa. Me parece que ese tipo de gobiernos locales ojalá se pudiesen mantener, creo que es positivo para la región. Y tenemos que seguir proyectando otro tipo, más alcaldías también, lo que significa, bueno, en Concón también hay una alcaldía que ha estado bien valorada, también con ideas progresistas, con un buen trabajo en las comunidades. Bueno, y si no es alcalde o alcaldesa, sería concejal. ¿Hay nuevos nombres, nuevas ideas para ser concejal? ¿Va por ahí tu camino, amigo mío, no? Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que todavía está muy líquido el panorama. Yo no te voy a mentir, o sea, hay interés acá de poder participar en un gobierno local, lo que pudiese ser una concejalía. Tampoco dejo de ver lo que significa hoy día el Consejo Regional. El Consejo Regional que todavía sigue siendo muy desconocido todavía para la gente, que ya vamos por casi la cuarta elección ya de los consejeros regionales. Oye, y ojo que el mismo Alejandro Aguilera nos decía que a veces no es muy respetado desde los superiores. En el caso, porque él se juntó en el norte, digamos, y conversó con otro... Con la asociación de concejales. Con la asociación de concejales. Entonces, que esto era, digamos, una preocupación de muchos, que a veces los alcaldes no pescan mucho a los concejales. Entonces, claro, es un tema. Sí, totalmente. Y hay es una cuestión orgánica, es una cuestión orgánica que está en la Constitución. De hecho, está la Ley Orgánica Constitucional de cuál es el quehacer digamos, el alcance que tiene las concejalías, que finalmente llegan a una materia de fiscalización, pero tampoco tienen muchas posibilidades porque no tienen los recursos. Por ejemplo, cuentan en alguna concejalía ni siquiera tienen para poder tener algún secretario, o sea, trabajan solos. Y es poco lo que se puede hacer ahí más allá de fiscalizar, pues no, es muy difícil poder proponer. Entonces, ahí hay un trabajo importante que hacer al respecto de las concejalías, que finalmente son quienes ven que todo el proceso de municipios que no son chicos, finalmente administran una ciudad, se lleva a cabo. Hay harta tarea ahí que hacer. Oye, a propósito de fin de año y todo lo que estábamos hablando del verano, de la fiesta de fin de año, ¿qué pasa con los pescadores? Digamos, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo va a responder la autoridad? Yo no quiero sacar cuentas por temas económicos, porque alguien me dirá, chuta, hay cosas y aspectos mucho más relevantes que la economía propiamente tal. Bueno, se puede entender, ¿no es cierto? Y uno podrá compartir o no eso, pero aquí se pierde mucha plata, mucho tiempo en las protestas que terminan cortando la principal vía que une Viña y Valparaíso. Es el colmo, o sea, de verdad, perdí una hora y media. Saca de cuenta, gasto de encina, hora trabajado, qué sé yo. Eso se puede llevar a términos económicos, que vuelvo a insistir, muchos dirán, pero ¿para qué estamos sacando esa cuenta? Pero, chuta, llevémoslo también al plano del análisis. ¿Qué se hace acá? Se está anunciando incluso que podrían entorpecer, digamos, el desarrollo de la misma fiesta del Año Nuevo. ¿Qué se hace?
Sí, bueno, yo creo que hay que seguir en el diálogo con los pescadores. Entiendo que lo hubo en algún momento, me parece que es importante seguir en ese diálogo. Me parece que hay algunas cuestiones estructurales que se pueden ir resolviendo, que de alguna manera se han ido tramitando, como es a través de la nueva ley de pesca, que yo sé que es una lucha histórica que han dado los pescadores en ambas caletas donde hubo manifestación, tanto Portales como Membrillo. Y sobre el tema en particular que ellos reclaman, entiendo que tiene que ver con algunos bonos. Yo la verdad no se logra pero esclarecer. La autoridad ahí dice que no está presente, digamos, el gobernador Mundaca, ¿no? Sí, pero ahí hay unos bonos en particular que ellos reclaman que la verdad no hay un detalle desde dónde viene ese fondo a propósito de, entiendo que puede ser a propósito del tema que tuvieron con la merluza a mediados de año, de que no había a propósito de la pesca de arrastre, y lo que significó la pandemia también para el sector de la pescadería artesanal, que fue complejo. Ahora, hay mucha gente que me estará diciendo a mí, te estará diciendo a ti, la verdad me importa poco socializar un tema que a mí me repercute en el diario vivir, o sea, que llegaron tarde, que recibieron un reto del jefe, ¿no es cierto?, que perdieron plata, que perdieron una hora médica, qué sé yo, toda la cuestión, porque cortaron el tránsito. O sea, ¿dónde está la autoridad para eso? ¿Qué se le responde desde el punto de vista de la política? Es que finalmente ahí hay un tema que no tiene que ver con la falta de autoridad al respecto de si es que hay una manifestación o no, sino que porque esta cuestión es histórica, o sea, tampoco nos vengamos como a plantear de que la falta de autoridad o que las manifestaciones que pueda dar el sector pesquero es una cuestión que se haya dado ahora. De hecho, es una cuestión está claro, pero ¿qué se hace ahora, digamos? Sí. ¿O cómo se responde ahora? Sí, o sea, yo creo que aquí el trabajo es más diálogo. Me parece que hasta que no se resuelva vamos a tener que seguir controlando esto a través del control del orden público con la fuerza de carabineros. Sin embargo, profundizar más allá como en una especie de sanción a propósito de lo que están viviendo hoy día los pescadores, me parece que no es pertinente, porque entiendo que hay una condición socioeconómica que se ha visto afectada a propósito de todo lo que comentaba, de la cuestión económica, del tema de la merluza, de la pandemia, que sería insensible por parte de las autoridades sancionar como con una gravedad mayor. Sí me parece que es muy necesario que se establezca un diálogo que de alguna manera adquiera ciertos compromisos, que evite que surjan este tipo de situaciones, porque evidentemente no puede que toda la ciudadanía de este sector bicomunal, Valparaíso, Viña del Mar, bueno, desde Quilpué, todo lo que tiene que ver en ese movimiento, se vea afectado por la manifestación. O sea, hay una necesidad por parte del gobierno central, y en este caso regional también, de hacerse cargo de lo que están solicitando los pescadores. Y si no llegan a un acuerdo. Sí, y si no hay acuerdo, bueno, hay otra materia de orden público ahí que hay tantas opiniones, fíjate que la gente de repente se pregunta, a ver, si los transportistas en algún momento cortaron, ¿no es cierto?, y se les cae la pena, ¿no es cierto?, de seguridad del Estado, qué sé yo, y ¿por qué no puede ser, digamos, a los pescadores que están cortando la ruta y que alteran el orden establecido? Y, digamos, la autoridad es pasada a llevar, digámoslo claramente. Son cosas que uno escucha, ¿no es cierto?, que son también de sí, mira, yo creo que ahí hay una cuestión bien importante, que es la proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió con los camioneros no fue una cuestión que ocurrió 1 hora, 2 horas, fueron días incluso de paro. También tiene que ver con la magnitud de lo que significa eso, y creo también con el apoyo que pudiese tener también en ese sentido, tanto como ciudadano o político, sobre lo que se está demandando, y el sentido que eso hace de alguna manera, en este caso al gobierno o no, que uno se puede ver enfrentado a distintas situaciones. Una cuestión que yo, por ejemplo, desde distinta ponderación, digamos. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, desde mi perspectiva, yo creo que la situación que hoy día están viviendo los pescadores es una cuestión que, si uno se va al detalle y uno investiga, lo escucha, es una cuestión que toca una fibra sensible. Porque están viviendo una situación súper compleja en términos económicos como gremio. Versus lo que en algún momento demandaban los camioneros, sí, que tenía que ver, que era una cuestión que la verdad no hacía sentido. Pero la ley es una tampoco. Y es pareja también, porque si no, el Estado de Derecho se respeta por un lado y no por el otro. Te lo pueden decir. Con el principio de proporcionalidad.
Ok. Oye, es que me quedan 2 minutitos y no quiero dejar pasar lo que está sucediendo ahí con la CAM, digamos. Se une a las conversaciones, a los diálogos. Huenchumilla decía, ¿no es cierto?, de la democracia. Bueno, ¿y por qué no hablamos? A lo mejor es momento de escuchar lo que ellos necesitan, lo que están pidiendo. Ellos han dicho que no quieren conversar. La ministra Vallejo también dijo que no ha habido ningún acuso o recibo. ¿Qué se hace en esto? Se les acerca, yo creo que digamos. este gobierno estaba caracterizado por siempre estar abierto al diálogo. Inició así incluso todo diálogo con el sector en conflicto en la zona sur. No hubo apertura, de hecho fue conocido públicamente la respuesta que hubo por parte de esos sectores cuando estuvo la exministra Isquiasiche. Entonces, ok, nosotros nos estamos abiertos al diálogo. Si es que se quieren incorporar, que vengan. Yo creo que no hay ningún problema en establecer mesas de diálogo. Ahora eso tiene que tener cierto correlato con su acción. O sea, no pueden establecer una mesa de diálogo y al mismo tiempo caer en acciones que de alguna manera vulneran el Estado de Derecho. Por ahí me quedo. Yo creo que eso es relevante. Y aprovechando, me voy a tomar este último minuto, porque quiero relevar una cuestión interesante que ocurrió ayer, que anunció el presidente Boric al respecto de lo que tiene que ver con la Estrategia Nacional del Litio, lo que significa el acuerdo entre Codelco y Sokimich, que es una cuestión histórica para nuestro país. Y que nos deja tranquilos, que encausa, que encamina claramente cuál es el futuro y es un plus para el país. Sí, de todas maneras, y dice, oye, estamos pensando en un desarrollo además atingente, porque muchas veces algunos decían, oye, el cobre más o menos ya se va agotando, ya no tiene como, digamos, la fama o la productividad económica que en algún momento tenía. Bueno, pero el litio sí está hoy día en la vanguardia de lo que significa el desarrollo de energía, y como país lo estamos impulsando, haciendo nuestro de alguna manera también, aprovechando también esta asociación público-privada donde sale ganando en este caso Sokimich, sale ganando el Estado, porque vamos a hacer uso de lo que significa todos los avances tecnológicos que tienen esto. El Estado y a través de Codelco, ¿no? A través de Codelco, claro. A través de Codelco, empresa estatal. Sí, yo creo que... Para terminar con una buena noticia. Sí, que me parece muy bien. Yo creo que todos los sectores han sido súper claros en señalar que eso es un punto, digamos, a favor y que nos deja mucho más tranquilos, porque también estaban ahí la pugna, ¿no es cierto? Sí, ¿quién iba y cómo iban en la parada? Se busca beneficiar al país. Sí. Amigo mío, Lucas, ha sido un gusto conocerte. Gracias. Te vimos en un primer momento, ¿no es cierto?, aquí al alero de Alejandro, y bueno, ya estáis ahí absolutamente empoderado. Te deseamos toda la suerte del mundo, un gran 2024. Gracias por confiar en nosotros y espero que nos veamos el próximo año ahí en ruta política a algo. Sí, bueno, así será. Espero también podamos seguir estableciendo un panel, podamos seguir conversando de política. Yo creo que ha sido un espacio bien cómodo, interesante, provechoso para poder discutir, dar a conocer ideas también en términos políticos. Agradecer también por la invitación y nada, pues vamos cerrando el año, así que esperamos que tengan un buen año toda la audiencia y también acá a UCB y al programa Ponte Online. Cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, amigo mío. Chau. Oye, nos vamos, gracias por la sintonía. Viene de igual a igual en Pura Noticia. Hay más noticias, por supuesto, se van actualizando. En la UCB Radio vienen las noticias, Gonzalo Gallardo, no sé quién más, las chicas ahí, las periodistas del departamento de prensa. Bueno,